Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí, escuchar a gente que ha hecho historia como el doctor Torrelo, que esta vez pues en nuestro país no se tiene en cuenta, pero es una realidad. La verdad que le agradecemos que un sábado esté aquí. E igual que agradecerle a todos ustedes también la invitación que nos hicieron para poder estar aquí. Es un hospital La Paz con mucha trayectoria en el manejo de enfermedades raras, con mucho interés en los últimos años en el abordaje de las enfermedades autoinflamatorias. Y sí, empezar también dándole gracias a todos ustedes. Yo creo que el movimiento asociativo, yo que trabajo también con otras asociaciones de pacientes con enfermedades raras o inmunológicas, es fundamental. Fundamental, bueno, para conocer aspectos que a veces no tenemos claro, que no podemos manejar en la visita diaria de la consulta. Y segundo, para que ustedes se empoderen, para que ustedes tengan conocimientos, que a veces ir a un libro y leer, o las fuentes de conocimiento, a veces la mejor es hablar con los médicos y esto. Yo creo que las asociaciones de esto lo hacen fenomenal. Ahora me gusta mucho que, aparte de tener, tengo la suerte de que el doctor Torrelo ya sido mi telonero, ahora vienen los Rolling Stone, pero es una suerte porque además me ha avanzado mucho y yo creo que es un poco complementario. Hablamos siempre del futuro, intentamos, siempre pensamos que está todo lejos, que no vamos a llegar, que vamos a caer por el camino, ¿no? Pero posiblemente, como decía William Gibson, que fue el primer autor, es un poco como Isaac Asimov, es un escritor que escribe cosas de ciencia ficción, pero en el año 81 ya pensó en uno de sus libros que vamos a tener todos dentro de unos años después un ordenador que va a llevar la palma de la mano, ya lo tenemos, que es nuestro móvil, ¿no? Esto quizá lo hizo el Steve Jobs, esta gente lo pensó, ¿no? Y es un tipo que siempre está trabajando en ese sentido, hace una literatura un poco pseudocientífica a veces, pero pensando mucho cómo va a evolucionar el futuro y sobre todo las relaciones sociales con ese marco tecnológico que nos está llegando, ¿no? Ya tenemos. Y yo creo que la mayoría de cosas del futuro ya tenemos muchas cosas, ya cambian muchas cosas. El doctor Torrero nos ha hecho una evolución de la historia, que yo voy a repetir rápidamente también un par de cositas. Yo creo que ya tenemos cosas como para disfrutar y ver que estamos ganando cosas, ganando un poco la batalla. La verdad que cuando uno va a la facultad, cuando yo estaba en la facultad, yo acabé la facultad en el 99, cuando descubrieron esa palabra que no existe en castellano, en principio es una falta de ortografía, la palabra autoinflamación no está reconocida en el diccionario de la RMA de la lengua, perreo y poliamor sí, pero autoinflamación no, lo puedo asegurárselo. Y realmente esas son las 5 formas de ponerse malo que tenemos. Tener una infección, ¿no? Esas son las 5 formas que, de alguna manera, algo puede producir un daño en nuestras células. Una infección, una neoplasia, un tumor, un agente externo, que es un traumatismo, el frío, un tóxico, una alteración del metabolismo, la falta de oxígeno, la hipoxia, o tener un fenómeno autoinmune o alérgico. No sé, todas las formas que ustedes piensen, todas las enfermedades van a ser producir el daño de la célula a través de uno de estos mecanismos. Y como decía el doctor Torrelo, pues bueno, el grupo de Kastner, y esto también siempre lo pongo porque aunque el doctor Arostegui siempre me dice, no, fue Kastner el primero que puso la palabra autoinflamación, ¿no? Pero al final, los doctora Aksentijevich, que siempre me cuesta decirlo, el Thomas Dermon, al final esto es lo importante, ¿no? Trabajar en equipo, son enfermedades altamente complejas, ¿no? Esto si no se trabaja en equipo no tiene sentido. Pues la primera vez que aparece la palabra autoinflamatoria en la literatura del mundo es este día, el día que publican este artículo, ¿no? En el año 99. Antes no existía esa palabra. Y se dan cuenta que estos pacientes de la FMF están trabajando, del TRAPS, las células se dañan sin que haya ninguna de las noxas anteriores. No hay infección, no hay tumor, no hay un trastorno metabólico reconocible, ni falta de oxígeno, ni nada fuera. Y tampoco hay un fenómeno autoinmune como tal o alérgico. Y hay parte, aquí nace todo. Aquí nace todo. Después ya tenemos pues la cascada. Esto yo creo que todos lo recuerdan ustedes, ¿no? Las enfermedades autoinflamatorias, sobre todo donde va a haber la pupa o el daño, es la inmunidad innata. Como ha dicho también el doctor Torrelo, cada vez vemos que hay enfermedades que tienen diferentes cruces, que solapan autoinmunidad, inmunodeficiencias con autoinflamación, ¿no? Pues hay un patógeno, señales que nuestros monocitos, que son nuestras células que primero reaccionan a un daño, ya saben que es malo. Lo han aprendido a lo largo de la evolución del sistema inmune. Tienen unos receptores en las células que cuando ven una serie de patógenos o de moléculas saben que esto no es bueno. Hay estímulos o señales de peligro tan importantes o tan habituales como el ácido úrico, la gota de pluricemia es una enfermedad autoinflamatoria. Y también el colesterol. Esto quédense con lo del colesterol porque después hablaremos de ello. Y esto va sobre el inflamosoma, habitualmente es este que conocen ustedes, el NLRP3, va a activar una cascada inflamatoria cuando va a haber activación a nivel del glúcleo de ciertas proteínas y al final va a producirse mucha interleuquina 1 beta, que es la que pone en marcha pues, el proceso inflamatorio. Va a hacer que el hígado fabrique
un montón de citoquinas, que son los últimos misiles que van a producir el daño, la inflamación, la interleuquina 6, la 18, el TNF, la interferón gamma. Va a hacer que también se fabrique la PCR, todo esto que nos sube cuando tenemos un brote. Va a hacer que aparezca la fiebre, va a hacer que al nivel del hueso, de la médula ósea, pues aparezcan, se estimulen las células de esto. Es decir, desde una cristal de ácido úrico puede poner en marcha toda esta cascada inflamatoria, ¿no? Pues lo que descubren estos doctores del DNIH, el Kastner y compañía, es en el fondo, esto estamos hablando, que hemos hablado siempre o tradicionalmente como inflamasomopatías, ¿no? Donde metemos a las enfermedades autoinflamatorias clásicas o monogénicas, que dependen de una mutación que habitualmente ya empezamos a conocer, ¿no? La FMF, el HITS, el TRAPS, las criopiniopatías, ¿no? Son tres formas. Y esto es donde empieza todo. Aquí empieza todo, aquí empezamos a entender esto. Esto a mí no me lo explicaron en la facultad, yo acabé sin esto, después me he ido. O sea que es una cosa, yo creo que es interesante cuando alguien no solamente le cuenta las cosas que han pasado, sino que a lo largo de su vida va a vivir como médico la evolución de esta enfermedad. Para nosotros es una cosa que creemos que puede ser muy interesante. Quizá para que le sufre no, pero yo creo que sí que hoy en día, ahora que es uno de los objetivos de la charla, es transmitirle que hay mucho conocimiento en marcha. Quizá estas sean las 5 cosas que para mí, que yo creo que hay que empezar a disfrutar. Y muchas las ha contado también el doctor Torrello, ¿no? La nueva clasificación que hay de enfermedades autoinflamatorias, las nuevas enfermedades salen todos los años, hay 2 o 3 nuevas. A lo mejor muy raras, y eso siempre lo digo, va a ser imposible que, pues salvo el doctor Torrello, posiblemente, que alguien las conozca todas. Y otra cosa que es también muy importante, el doctor Torrello, hay algo más allá de la genética. No todos los pacientes que tienen enfermedad autoinflamatoria, que mejoran con tratamiento de enfermedad autoinflamatoria, tienen una genética conocida a día de hoy. Y después otra cosa que también es importante, aunque muchos pacientes me dicen, joder, nos van a quitar, que es el nuevo escenario de la autoinflamación. Empieza a haber un montón de enfermedades muy prevalentes, muy frecuentes, donde sabemos que el daño celular también participa en la autoinflamación. Y después, si nos da tiempo, hablaremos muy rápido de nuevas terapias que están saliendo un montón. Esto es un poco lo que ha contado también el doctor Torrello. En el 97 es el primer año que se descubre el primer gen de una enfermedad autoinflamatoria, el gen del MEF, del FMF. En el 99 ya empieza a hablar del TRAPS y se pone de moda esa palabra autoinflamatoria que a todos nos cotea mucho porque nos explica pues algunas formas de enfermedad de muchos pacientes. Y desde luego todo esto que ven en rojo es ¿no? estudio genético, ¿no? Las secuenciaciones genéticas de exoma, pues eso ha hecho que los muchos pacientes localicemos mutaciones que han permitido, entre otras cosas, buscar bienes terapéuticas. Estas son las últimas, en este artículo creo que acaba el 2017-2018, pues el CRIA y el VEXAS son 2 enfermedades nuevas que salen al final del 2019 y del 2020 hasta el 2021, enero del 2022, salieron estas últimas, que son muy raras, pero ahí están, ¿no? Incluso ya ven unas enfermedades que ya conocíamos, como el RCA4, pero que encima tienen la mutación no solamente clásica, sino esto tiene un mosicismo. Es decir, que esto es difícil de explicar, no que sea tampoco aburribles en este sentido, pero que desde luego la genética ha venido a normalizar mucho o favorecer mucho el diagnóstico de estos pacientes, pero después veremos que no es lo único, aunque desde luego ha sido un apoyo vital. Dicho esto, esta es la lista de enfermedades reconocidas por el NIH en el 2017 autoinflamatorias. El día de hace 2 semanas que salió este artículo son estas, son tan pequeñas y es que no me caen ni las tablas. Es decir, en 4 o 5 años ha habido un proceso de información muy, muy importante. Yo creo que en ese sentido, yo creo que todos tenemos que estar contentos porque cada vez más tenemos la posibilidad de poder localizar a nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico, tener un diagnóstico es muy importante porque el abordaje terapéutico va a ser mucho más dirigido. Y además es que ya empieza a aparecer esto en Twitter, ya no es una enfermedad rara que nadie conoce, se empieza en Twitter, incluso en el periódico más importante que hay en España, que es el 20 Minutos, es el periódico que más difusión tiene en todo nuestro país. Con un día de retraso, pero aparece. Es una fundación australiana, porque fueron los australianos los que descubren el CRIA, pues ven un día después, esto fue el día 11 de diciembre, y esto pues el día 12 ya estaba aquí en España, publicado, o sea que llama la atención, ¿no? Pero que empieza a aparecer estas cosas, ¿no? Y el VEXAS igual, después vemos un caso que hemos tenido aquí de VEXAS, pues aparece en muchos periódicos, ¿no? En noticias de Antena 3, en periódicos que sí que tienen un poquito más de impacto clásico, pero bueno, aparece en muchos sitios. Es decir, que esto es una cosa que empieza a interesar y que no solamente es una cosa que yo creo que tenemos que estar ayudándonos. Y ustedes lo saben también, que esto ha ido cambiando, empieza a caer más enfermedades. Este es el logotipo de hace unos años y este es el logotipo de ahora. Es decir, que ya no solamente es FMF, sino que vamos evolucionando, empiezan a aparecer nuevas enfermedades y empezamos a conocer mejor esto. Esto es importante porque igual hace poquitos años intentamos clasificar las enfermedades, digamos como 4 grupos, ¿no? Nos hablaba de la inflamasomatopatía, que están las clásicas, la fibromialgia familiar, el CAPS, el HITS.
Teníamos otro grupo de pacientes que metíamos lo de los EGADA2. EGADA2, sabéis que aparte de las lesiones de la piel que nos ha contado el doctor Torres, son pacientes que pueden tener ictus, con gente incluso con 2 o 3 años que tienen infartos cerebrales. Que parece que es una enfermedad que ya sabemos con las mutaciones, que ya sabemos cómo tratarla, bloqueando el TNF. Tenemos las interferopatías que también nos han contado, como el SAVI, el Eitardi, y después tenemos otro grupo que eran las ubiquinopatías, que es donde metemos ahora el VEXAS, por ejemplo. Pues esto ya justamente 2 años después ya tenemos una nueva clasificación. Ya hay 7 grupos, no vamos a revisarlos, pero si esto no nos permite a los médicos, es imposible abordar toda la información que hay, sobre todo si no te dedicas a esto. Porque una cosa que es muy importante es el diagnóstico precoz. Y si médicos que no están acostumbrados a ver a estos pacientes no tienen un acceso a la información adecuada, va a ser muy difícil que un médico de cabecera pueda conocer todas las enfermedades. Pero a lo mejor sí que puede conocer estos subgrupos de forma de tener una enfermedad autoinflamatoria. Sí que puede conocer y pensar una enfermedad autoinflamatoria en aquellas formas que no son clásicas, que no tienen fiebre recurrente solo, sino que van a aparecer otro tipo de cuadros clínicos, ¿no? Eso es importante. Yo creo que ordenarle la información siempre es importante, porque además es importante porque además nos ha permitido esto, localizar polos de tratamientos para cada paciente. Es decir, aquellos pacientes como la inflamacionopatía, los que tienen mutaciones de la enfermedad familiar, pues sabemos que van a ir mejor bloqueando la interleuquina 1. Pero sin embargo, pues lo que hemos dicho antes, la ADA2 no le va a sentar nada bien el bloqueo de interleuquina 1 y es mejor poner un anti-TNF. Y en el caso, pues también nos han contado antes, como el Candel o el SAVI, mejor, lo que ha cambiado radicalmente el pronóstico de estos pacientes es el bloqueo de la yaquinas, de la vía de las quinases. ¿Vale? Por tanto, todo este esfuerzo de clasificaciones, que a veces el paciente piensa que no es útil, ¿qué más me da a mí que le pongan nombre o no nombre? ¿No? Yo creo que sí que es importante, porque yo creo que permite un abordaje muy ordenado de la asistencia del paciente. Bueno, dicho esto, que quizás sea más teórico, metiéndonos una cosa un poquito más práctica, que yo siempre intento. Para mí hay 3 preguntas básicas, sobre todo hablando más de pacientes adultos. Todas las enfermedades autoinflamatorias son genéticas. A mí no ha salido nada el estudio genético, no saben lo que tengo. Saben que tiene una enfermedad autoinflamatoria. Otra cosa que no sepamos qué mutación tiene. O si la hay, o a lo mejor hay varios genes, o es una cosa poligénica. Todas las autoinflamatorias cursan con fiebre y dolor abdominal o pericarditis recurrente. Pues no, nos está contando el doctor Torrello que muchas otras fenómenos clínicos que claramente posicionan al paciente en un escenario de autoinflamación, y que eso nos tiene que llamar la atención. No solamente pensar en el cuadro más estándar clásico, y es clásico porque es lo que nos cuentan en la facultad, pues, la fiebre familiar, que es lo más conocido. Pero eso no quiere decir que sea el único escenario clínico. Y otra que es muy importante también, yo creo que también, que es que si todas debutan en la infancia. De luego, las que son muy claramente monogénicas deben casi siempre debutar en la infancia, pero después va a haber un grupo de pacientes que no va a ser así. Es un trabajo que siempre me gusta contar, un trabajo que algún colega que conocemos aquí, y es un grupo muy conocido, muy potente de enfermedades autoinflamatorias, y entonces se cojan a los médicos. Fíjense, por ejemplo, no me gustaría liarle mucho con datos, pero si se fijan, aquí la enfermedad familiar. Esto tienen 29 pacientes y le pasan el listado de sintomatologías, pueden ver al paciente y los médicos dicen, yo creo que esta paciente tiene una enfermedad familiar. ¿Vale? Le hacen el estudio genético y, sin embargo, de esos 29 que expertos de referencia mundial, de estos que trabajan en el NIH, que trabajan con Kastner, sin embargo, genéticamente, adultos, estos son adultos, solamente 13 pacientes positivos. ¿Qué tienen los otros 16? Sí, verá que hoy en día también es una cosa que ha ido apareciendo, que tampoco quiero liaros, ha ido apareciendo los criterios clínicos. Empieza a haber unos criterios, tanto para adultos como para niños. Y antes, actualmente, se utilizaban también para cuando alguien no tiene acceso a la genética. Yo creo que eso, bueno, en España por lo menos esto es más difícil, pero también muchas veces nos sirve para intentar localizar o focalizar a un paciente que no nos sabe la genética. Y esto, insisto, acaban diagnosticando solamente a pacientes realmente que tienen enfermedades muy típicas. La mayoría de enfermedades estas se pueden diagnosticar por la clínica. Y sin embargo, solamente su genética es positiva, una genética además con un laboratorio muy potente y muy bueno, en un 25, 30, 40% de los casos. Esto lo han vuelto a repetir con más enfermedades y igual, no pasan del 50%. O sea que sigue habiendo un grupo de pacientes que no tenemos genética hoy en día ni sabemos dónde está el problema genético, si lo hay. Y entonces insistir muchas veces también en el concepto de fenotipo. El genotipo es esos genes con los que nacemos que no tienen mucha solución. Y después nuestros hábitos, el ambiente, infecciones, tóxicos que estamos expuestos, no sabemos, pueden hacer favorecer también la aparición de un proceso autoinflamatorio. Esto es conocido, por ejemplo, la enfermedad de Steele, ¿no? Después está este concepto que a mí no me gusta mucho, pero sí que es verdad que lo que ha servido un poco es para aproximar y clasificar un grupo de pacientes que los tenemos perdidos, que muchas veces nos da miedo hacer algo con ellos.
estos pacientes que se llaman fiebre recurrente indiferenciada, ¿no? Síndrome o SURF, que llaman ahí, que son un grupo de pacientes que tienen claramente, después de hacerles descartado todo, tienen una cosmología de síntomas que recuerdan muchas veces a las enfermedades autoinflamatorias, fiebre, cansancio, pericarditis, artralgias, dolores articulares, elevación de la PCR cuando se ponen peor. O sea que, pero sin embargo no encontramos ningún tipo de mutación. Esto es una cosa que a veces siempre empezamos a ver muchas veces en la consulta sobre todo de adultos. Y después igual con lo que hablamos de la clínica, ¿no? Esta es una paciente nuestra, es una chica que ya llegó en silla de ruedas, bastante fastidiadilla, con estas lesiones cutáneas que posiblemente si uno no es experto la ve, dice, pues bueno, pues unas lesiones en los dedos, tal. Y lo malo del deterioro cognitivo, pues esas calcificaciones cerebrales que ven ahí en blanco, esto es un síndrome de Aicardi. Esta mujer igual, ahora está con inhibidor de la quinasa, han desaparecido las lesiones cutáneas, han mejorado un poquito cognitivamente, pero ya no va a moverse de la silla de ruedas, ¿no? Eso es lo importante de lo que hablamos del diagnóstico. Y claro, pues este paciente no tenía ni fiebre ni dolores articulares, tenía un cuadro, pues que esto hay que pensar por qué pasan las cosas. Y yo siempre una cosa que digo muchas veces a los pacientes, yo ahora no sé lo que tiene, pero me comprometo a verle dentro de 6 meses, un año, o dejarle la puerta abierta si puede ser para que venga cuando veamos que hay algo, porque muchas veces en las primeras visitas no conseguimos un diagnóstico claro. Es otro paciente también, ¿no? Esto es un paciente que esto es una ecografía Doppler de una arteria que hay aquí, que es la arteria temporal. Es un señor que le teníamos diagnosticado porque la clínica era de inflamación, elevación de PCR, tal, y una inflamación de esa arteria, se llama arteritis temporal, pero no nos iba bien. Y ahora hizo un tromboembolismo. Esto es un escáner con un trombo en el pulmón. Este paciente lo que tiene es un VEXAS, ese síndrome famoso que ha salido hace poco, se describió en el 2020 y que se caracteriza por aparecer solamente de aumento, aunque en algún caso en mujeres es casi exclusivo del varón y que produce inflamación sobre todo de la nariz, del pulmón, trombos e inflamación de las arterias. Y a día de hoy no tenemos claro cuál es el tratamiento. Por tanto, el espectro clínico es muy difuso, cada vez más, ¿no? Y sí verá que hay veces muy diferencias entre, esto seguro lo saben ustedes, ¿no? La fiebre, la FMF que debuta en el niño, que claramente es muy monogénica, es mucho más inflamatoria, y la que debuta más tardíamente en el adulto, que a veces no encontramos mutaciones claramente fundadoras o patogénicas potentes, y a veces solamente es un cuadro más liviano. Es decir, que a veces también, incluso, ¿no? Bajo el mismo diagnóstico, uno tiene procesos o expresiones clínicas diferentes. Esto es un poquito también lo que he ido cambiando también. Esto es, pues también es un artículo muy reciente, 2018, autores bastante conocidos también en este mundo, franceses, y en el fondo, si cortan ustedes por aquí, la mayoría de diagnósticos gordos van a estar en los niños, ¿no? Pero sin embargo, con todas estas nuevas formas de diagnóstico, de aproximarse a la enfermedad, nuevas enfermedades, pues posiblemente esto ha ido cambiando mucho. Sigue habiendo luego mucho diagnóstico en el niño, el pediatra es capital, pero empezamos a ver ya que empezamos a tener muchas enfermedades autoinflamatorias, incluso el ADA2 se puede debutar muy tardíamente y por tanto tener más de 40, 50 años no excluye, cuando se han descartado otras cosas, tener una enfermedad autoinflamatoria. ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo cuando la genética no encuentra nada? Pues esto es una cosa que se tiene que dar con esta palabra, las ómicas. Esto es lo que se llama el dogma central de la biología. Es decir, para que nuestras células ejecuten una función, tiene que pasar todo esto que vamos a ver aquí. Es decir, hay unos genes que tienen las órdenes. Ellos se quedan en la célula, el núcleo, guardado, porque es lo más importante que tenemos. Transmiten la orden en forma del RNA y el RNA se transforma en proteína. Y las proteínas son las que acaban incorporándose al metabolismo. ¿Vale? De tal manera que en toda esta secuencia, es decir, aquí puede haber un gen, este gen, imagínense, aquí tenemos el gen del MEF, pero sin embargo es la proteína la que tiene que ir a producir el efecto. El gen nunca va a salir de aquí. Y entonces siempre pensábamos que la mutación debía estar, o el problema debía estar en el gen. Pero ¿por qué no puede estar aquí? O puede estar aquí, o puede estar aquí. Es decir, a lo mejor hay otros problemas en la secuencia de transmisión, de producción de proteínas, en otro sitio más allá del gen, por un motivo que aún muchas veces conocemos, donde puede estar. Y esto es lo que se llaman ómicas. Es decir, nosotros hasta ahora estábamos estudiando la genómica, los genes, ahora empezamos a ver también que puede haber alteraciones en el RNA mensajero, que es lo que se llama transcriptómica, puede haber también problemas en la formación o la definición o la estructuración de las proteínas, incluso aunque se formen esas proteínas bien, cuando llega a un nicho donde llega a hacer acción, el metabolismo no es adecuado, por lo que sea, lo que se llama metabolómica. Y ahí es donde realmente podemos ver, porque además esto de la metabolómica está influenciada por un montón de cosas, ¿no? La genética, desde luego, la edad, el ambiente, el haber tenido enfermedades, la nutrición, el estilo de vida.
el consumo de tóxicos, etc. O sea, que posiblemente en el futuro veamos que no solamente los genes, sino toda esa cascada que es obligatoria que pase para que funcionen los genes, puede haber también ahí defectos. Y esto es de lo que está trabajando. Aún estamos lejos de verlo en la realidad, en la aplicación a los pacientes, pero no tan lejos. Ya empezamos a saber en pacientes, y esto es muy discutido también, es verdad, en pacientes que tienen un cuadro inflamatorio podemos buscar qué patrón de citoquinas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos al principio, ¿no? Que esos daños producían la interleuquina 1 y después ponían la cascada, ¿no? Pues depende de qué manifestaciones, a veces unos pacientes pueden tener más interleuquina 1B, otros más TNF, otros más interleuquina 18, etcétera, etcétera. Y sabemos además que cada exceso de estas proteínas pueden producir unas manifestaciones, que ahora no vamos a entrar en ellas. Pero sí nos puede permitir focalizar una llana clínica. Es decir, si yo tengo una enfermedad que no sé muy bien clasificarla como una inflamacionopatía, no sé si es una interleuquina 1B, pues a lo mejor puedo intentar identificar si tengo otro foco terapéutico, si tengo una enfermedad dependiente de interleuquina 6 o interleuquina 18, porque hoy en día tenemos fármacos para bloquear esas proteínas. Y después una cosa importante que en los últimos años está llamando muchísimo la atención a los médicos, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? Autoinflamación, paralelo, igual enfermedad rara. Esto está cambiando ahora. Empieza a haber un montón de enfermedades que antes pensábamos que eran otra cosa, que eran enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, que hoy en día sabemos que participa la autoinflamación como en el daño en los tejidos. Una de ellas, por ejemplo, nunca se ha sabido muy bien lo que es la espondilitis anquilosante. Esto es una enfermedad donde se fusionan las vértebras, se inflaman las articulaciones y siempre se pensó que era un cuadro autoinmune. Pues hoy en día hay mucha evidencia de que realmente la balanza está yéndose hacia la autoinflamación y esto puede cambiar el tratamiento de estos pacientes. No voy a repasarlas todas, ¿no? Pero la artritis reumatoide, ¿no? Una enfermedad que claramente pensamos y desde luego tiene un perfil autoinmune, pues hay un perfil de pacientes que a veces tienen mucha producción de interleuquina 1 beta, igual que fuese una inflamacionopatía. Y esto puede ser permitir rescatar o rascar o ajustar tratamientos de pacientes que no van bien con las terapias más clásicas. Está pasando también en la nefritis lúpica, donde se están incluyendo estas formas de enfermar. Esto muchos pacientes que no conseguimos rescatar, que no les van bien, pues posiblemente sea porque tendrán un lupus, pero posiblemente tengan un patrón de producción de daño celular diferente, mediado por autoinflamación, y que esto puede cambiar el tratamiento de los pacientes y el pronóstico. O, por ejemplo, les ha contado el doctor Torrello, ¿no? La hidrosadenitis, las famosas golondrinas que parece que es una tontería, pues hay pacientes que tienen un cuadro muy grave, muy invalidante, muy disfuncionante socialmente, o algunas formas de pustulosis, psoriasis pustulosa, pues hoy en día son claramente enfermedades autoinflamatorias y bueno, la evolución en 30 años el tratamiento ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que más que va a cambiar porque están siendo moléculas nuevas dirigidas para estos pacientes, ¿no? Más aún, estas son enfermedades como inmunológicas, pero es que ahora empieza a haber enfermedades que son las enfermedades que realmente matan a la mayoría de la población, es decir, las enfermedades cardiovasculares, que sabemos que parte del daño que generan, en este caso es el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, puede ser que sean la tensión arterial, la diabetes, el colesterol. Acuérdense del colesterol, que era uno de esos estimuladores del daño que ponían en marcha el inflamosoma. Pues sabemos que eso participa la interleuquina 1 en el desarrollo o la instalación y el mantenimiento del daño a nivel vascular. La diabetes igual, se sabe que gran parte del fenómeno inflamatorio dependiente de la diabetes, se sabe que es una enfermedad que aunque parece que está bien controlada, a pesar de tener bien optimizado el control con la insulina, con los antidiabéticos, sigue produciendo un daño en los vasos de los pacientes e impactan sobre su esperanza de vida, pues parece que depende también de interleuquina 1. O sea, esto le parece muy raro, ¿no? Plantear tratar con bloquear la interleuquina 1 a un paciente con diabetes. Y los infartos. Parece que cuando uno tiene un infarto hay un trombo, hay una falta de riego en un tejido, pero lo que hace que alrededor de esos tejidos que están infartados aumente el umbral de daño es la inflamación. Y esa inflamación depende de estructuras o de citoquinas que conocemos bien en el mundo de la autoinflamación. Y ya hay también ensayos en esta vía para mejorar o disminuir el impacto de la extensión del daño del infarto cerebral. Y lo que decimos, esto es un vaso, y esto es como cuando empieza a formarse la aterosclerosis. Al fin y al cabo, lo que hace, tenemos un infarto donde sea, es porque se cierra la luz de los vasos. Por los primeros mensajeros o proceso inflamatorio empieza con estos fármacos que son los mismos que vemos en los fenómenos autoinflamatorios. No quiere decir que esto sea una enfermedad puramente autoinflamatoria, pero desde luego hoy en día está cambiando, no solamente es una enfermedad metabólica, sino que realmente trasluce en su fisiopatología este proceso inflamatorio, que ahora veremos, por ejemplo, en este ensayo, donde el uso de canakinumab en pacientes con infarto agudo de miocardio disminuye el riesgo
de morirse por otro problema cardiovascular a los 5 años. No solamente con canakinumab, sino también, por ejemplo, con colchicina. Parece que mejora la remodelación cardíaca, disminuye la inflamación de los vasos. Además, es un trabajo que conocemos mucho porque está aquí el doctor López Sendón, que es cardiólogo jefe de cardiología de nuestro hospital, y la verdad que nos lo ha contado alguna vez, y conocemos el trabajo bien. Y bueno, pues es un fármaco además, uno muy caro, otro muy barato, pero sí que en el fondo van por la misma línea de atenuación inflamatoria. Incluso problemas como la sepsis. La sepsis, saben que es esa forma de infección generalizada, que a veces es por mucho antibiótico que le pongas, los tejidos del paciente se inflaman y no van bien. Esto es un grupo español, Barcelona, que también ha descubierto que hay una mala activación de ese inflamosoma. El no controlar bien esa inflamación hace que favorezca la perpetuación de la inflamación y que el paciente, por mucho antibiótico que le pongas, no vaya bien. Esto es importante, ¿no? Seleccionar los pacientes que puedan tener esa disfunción para optimizar el tratamiento lo más precoz posible. Y bueno, no os voy a contar tampoco lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Saben ustedes, ¿no? Pues que se ha utilizado muchos fármacos como el tocilizumab, anakinra, para el manejo de esa fase inflamatoria que realmente, inicialmente, cuando no sabíamos qué hacer, llegó al fallecimiento de muchos pacientes, ¿no? Y parece que en esa tormenta inflamatoria participan pues, moléculas como el interferón gamma o el TNF, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que participan también de las enfermedades clásicas monogénicas autoinflamatorias. Es decir, que yo creo que tenemos un arco que va creciendo esto, que esto no es malo, esto va a hacer que haya más investigación, que ese uso de fármacos haga que al fin y al cabo vaya abaratándose los fármacos, que es una cosa que debemos recibir bien dentro de un escenario de los pacientes que más vemos nosotros, más nos preocupan. Esta es otra página que yo de vez en cuando les animaría a visitar y iré acabando. Esto es clinicaltrial.gov, es una página bajo el ambaje del gobierno americano y todo el mundo que quiere hacer un estudio serio, importante, tiene que registrarlo aquí. Entonces, ahí están todos los estudios que están haciendo de todas las enfermedades del mundo, posiblemente el mundo occidental, los países en desarrollo, están aquí. ¿Vale? Y si ahí puede meter uno lo que le interese. Yo ayer metí enfermedades autoinflamatorias y me sale que hay 168 estudios. O sea, no está mal, ¿eh? Hay un montón de estudios de fármacos, de calidad de vida, empieza a haber ya cosas interesantes de epidemiología, etcétera, etcétera. Empieza a haber muchos trabajos, yo creo que esto también es un hálito de esperanza para todos nosotros. Porque sí que es verdad que tenemos los fármacos clásicos, la colchicina, los inhibidores del TNF, los bloqueadores de la interleuquina 1, que al fin y al cabo van a ir haciendo más o menos algo parecido, van a actuar sobre la interleuquina 1 y este inflamosoma, pero hoy en día es que vienen, lo que hemos dicho, necesitamos más fármacos, porque no todos los pacientes dependen de esa interleuquina 1. Y empiezan a aparecer fármacos muy interesantes, ¿no? Nos han hablado antes de los inhibidores de la quinasa, como el ruxolitinib, y después fármacos como el nivapalumab, que van a inhibir el interferón gamma, o el tadequinib, que inhibe la interleuquina 18. Y estos fármacos ya están posicionándose. ¿No? El tadequinib alfa, ya hay trabajos sobre la enfermedad de Still del adulto, esa especie de activación inflamatoria que muchas veces es algo parecido a la IJ del niño, el IJ sistémico en el niño. O el emapalumab, pues hay trabajos en hemafagocíticos, sistema hemafagocítico, que es esa situación hiperinflamatoria que puede llevar a la muerte del paciente si no se controla. Y que hasta ahora la tratábamos con una especie de protocolo de corticoides, quimioterapia. Pues estos fármacos mucho más dirigidos, menos tóxicos, pueden ser un punto de inflexión, ¿no? Y no lo ha dicho antes, ¿no? El doctor Torrelo, ¿no? El inhibidores de la quinasa para fármacos, para enfermedades dependientes del interferón, las interferopatías, nos habló antes del SAVI, el CAN, les tenemos el Aicardi, pues pacientes que cambian su calidad de vida, ¿no? La piel nunca hay que despreciarla, ¿eh? Eso siempre decimos, bueno, es una cosa menor, solamente es la piel es fundamental. Nuestra calidad, esperanza de vida y desde luego la calidad y ¿no? nuestra relación social, ¿no? Y después están apareciendo fármacos orales, que a mí esto ya es una cosa que ya me gusta mucho más, ¿no? Ya no tienes la dependencia de estar pinchándote, ¿no? Tenemos la colchicina, y ahora van a empezar a aparecer los inhibidores del inflamosoma, de esa molécula que ponía en marcha toda la inflamación. Todos estos que ven en rojo son diferentes moléculas que están desarrollando para estas enfermedades y sobre todo para bloquear el inflamosoma, es todos estos fármacos. Todos estos fármacos están en marcha, hay ensayos clínicos, en ese clinicaltrial.gov hay ensayos, lo cual encima son muchos de los fármacos orales. Yo creo que esto es una ventaja tremendísima, ¿eh? ¿Dónde se ha empezado con el primer fármaco, que es el lopansutrile? Pues obviamente la enfermedad autoinflamatoria más frecuente, que es la gota, ¿eh? Y parece que va bien. Vamos a ir cogiendo experiencia y después posiblemente vamos a ir pasando a otras enfermedades autoinflamatorias. Ya hay también
ensayos para pacientes con enfermedades monogénicas con mutaciones en el RP3 en marcha, no están. Pero incluso, por ejemplo, en el asma están utilizándose estos fármacos, porque sabemos que eso que mantiene ese asmático, que a pesar del tratamiento estándar mantiene la inflamación pulmonar, pues parece que depende de ese estímulo abigarrado que no se controla a través del inflamosoma. El Ramilas, que es otro fármaco también que hay muchos, hay varios varios ensayos también en enfermedades monogénicas. Además tienen la capacidad de bajar la capacidad o impedir o disminuir la mala cicatrización, por decirlo de alguna manera, la fibrosis, que es una cosa que a veces hasta ahora tampoco sabíamos manejar, que es ese endurecimiento de los tejidos. Ahora tenemos otros que aquí también participamos en este ensayo, que es una enfermedad también rara, el síndrome de activación macrofágica dependiente por una ganancia de función de esa mutación de NRCT4, y este fármaco, cuando no tiene nombre, pues tenemos también un ensayo. Son pocos pacientes, porque gracias a los pocos pacientes, pero yo creo que es un fármaco que va a ser dirigido, que va a permitir que realmente se pinche menos de los pacientes y ganen calidad de vida, que es otra cosa muy importante. Cuando hemos salvado su vida, que también vayan ganando cada vez más calidad de vida. Y lo he dicho, lo que decía antes, infarto cardíaco, cerebral, daño vascular, que es de, vamos, ya les digo que de los que hay aquí, el 60% vamos a morir de esto cuando nos toque, pero dentro de mucho tiempo, pues se está investigando el uso de anakinumab, colchicina, el lapansutril que hemos hablado antes, estos fármacos que aún no tienen nombre, por tanto, esto nos beneficia a todos, ¿no? Muchos pacientes me decían cuando les cuento esto, pues es que nos van a quitar, no sé qué, no nos van a quitar. Cuando más se ponga, más abarata el fármaco, más acceso a ellos. Compartir, como hemos dicho, siempre es bueno. Y ahí les digo una cosa, que tienen ustedes un papel importante. Los fármacos salen porque se hacen ensayos clínicos. La gente piensa que son experimentos. De luego es el mejor experimento que puede hacer el científico a nivel asistencial. Pero si no participan ustedes, no hay evolución de la ciencia en este campo. Por tanto, a veces hay que ser valiente. Esto pasa en todos los campos de la asistencia médica de pacientes graves. Los pacientes con VIH se salvaron y no es tan fenomenal porque participaron en los ensayos clínicos. Entonces, muchas veces tenemos un ensayo clínico para esto. No me da miedo participar. Es entendible. A veces hay que sentarse con el médico y ver lo que es un ensayo clínico, qué va a permitirte, dónde puedes mejorar potencialmente y que saber que es un escenario relativamente controlado. Bueno, yo como conclusión es decir solamente esto, ¿no? Que yo creo que quedarnos con ese concepto de autoinflamación como una forma de enfermar, que esto está en expansión, lo cual es bueno para todos, que realmente la genética ha dado el vuelco y ha empezado, es donde empezó todo con esto y donde va a seguir, seguro que no se va a ir, pero que realmente hay otros cambios en las clínicas, pacientes que no tienen por qué tener un elemento genético, digamos, hemos hablado de eso de las ómicas, y después que los tratamientos son cada vez más específicos con un perfil de seguridad mucho mejor de lo que había antes. Muchas gracias.